Hola amigos de Construir en tu Casa, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, hoy les voy a dejar un video a pedido de mis suscriptores, un video muy importante y muy útil, es cómo hacer fajas para un revoque exterior. Bueno, los dejo con el video. Espero que les guste, no olviden compartir, suscribirse, dejarme un like y recuerden que también está el super gracias para poder colaborar con mi canal y así poder seguir compartiendo videos así con ustedes. Adelante con el video. Bienvenidos a mi canal Construir en tu Casa. Hoy voy a compartir con ustedes un video tutorial cómo hacer fajas para revoque exterior con cerecita. Bueno, en principio te voy a mostrar la pared que hay que revocar. Como podés ver es una pared bastante larga. Cómo empezar a saber si vas a hacer la faja bien. Yo en este caso puse un hilo. Puede ser una tanza bien tirante con un clavo en un espesor aproximado de 2 centímetros y medio a 3. Hay que asegurarse de que pase en este caso las ventanas, ¿sí? Eso hay que terminar de picar después, que no moleste el hormigón. Acá me ayudé con el otro clavo, ¿sí? Y lo mismo. Bueno, yo voy a hacer varias fajas, ¿sí? Si vos sos principiante, este video va dirigido a los principiantes que nunca hicieron o hicieron alguna vez. Voy a hacer 3 fajas para mostrarte, siempre respetando el hilo. De ahí para abajo vamos a plomarlo, o si querés también podés tirar un hilo abajo y corroborar con una plomada que estás haciendo bien. Para hacer esta faja vas a necesitar una mezcla de cerecita o mortero de cerecita y de cal o plasticor hidralit. Yo les voy a dejar en la descripción del video cómo se prepara cerecita, cómo se prepara cal, y si quieres hacerlo con hidralit te voy a dejar un enlace a video recomendado cómo hacerlo con hidralit. Bueno, te vas a ayudar con unos puntos, como le decimos nosotros, algunos le dicen bulín, bulín yesero, punto de faja, tiene varios nombres. Lo vas a mojar. Yo en este caso utilizo ladrillito porque absorbe mejor, pero puedes hacer de cerámico, de madera. Total, de todas maneras los vas a tener que retirar una vez hecha la faja. Bueno, eso es muy importante saber. Otra cosa muy importante es que tengas una buena regla. En este caso tengo una regla de aluminio, ¿sí? Tiene que estar derecha y larga, ¿sí? Que te llegue de punto a punto. El primer paso que vas a hacer es donde vas a hacer la faja, vas a mojar de arriba para abajo, ¿sí? Donde va a ir la faja vas a mojar. Le pongo acá en el lateral a ver si se ve mejor. Donde va a ir la faja, supongamos que va acá, vas a mojar de arriba para abajo, que absorba. Luego vas a salpicar con el cerecita, con el mortero de concreto con cerecita. Vas a dar una salpicada, luego una planchada, ¿sí? Y una vez que nos aproximamos vamos a pegar el bulín que toque y no toque en el hilo. No sé si se alcanza a ver bien el hilo, ¿sí? Bueno, así que vamos a empezar a hacer las fajas. Bueno, acá ya le salpiqué, como podés ver es una salpicada con material bastante blando. Voy a dejar la última faja para mostrarte cómo se hace. Voy a dejar la última faja, te voy a mostrar cómo se salpica, cómo se plancha y se pasa la regla. Pero para que vayas viendo te voy adelantando cómo queda la salpicada. Ahí vamos, seguimos adelante. Bueno, la segunda parte, el planchado. Como podés ver, acá ya le dimos el planchado. Es muy importante tratar de lo máximo posible que no quede montada, dentro de lo que puedas. Entonces, más o menos un espesor de 15 centímetros, 15, 20. La faja va a ir ahí. Siempre tiene que quedar un poco para allá para montar con el revoque cerecita con cerecita. Eso es muy importante. Bueno, acá estamos poniendo el punto. Lo estamos plomando, aplomando, ¿sí? Como puedes ver, la plomada tiene que tocar y no tocar para saber si estamos a plomo, y ahí estamos a plomo. ¿Ok?
Ahí ya tenemos los dos puntos a plomo, respetando el hilo. Es muy importante que este no sea muy grande, porque si se tuerce, ¿sí?, te va a sacar la faja para un lado más gruesa que del otro, y el hilo tiene que tocar y no tocar, como ves acá. Una vez que tenés los dos puntos ya colocados, los dejas fraguar. Recordá que esto no tenés que permitir que te fragúe mucho. Ahí ya está listo para darle la mano de cal o hidralit, lo que tengas para colocarle, para ponerle, y vas a ir cargándolo y pasándole la regla. Así que espero a ver que hayas entendido y seguimos adelante. Acá, como ves, ya le empecé a dar una mano de cal. Vamos a decir cal, yo estoy usando hidralit, pero para que se entienda estamos usando cal. Bueno, le dimos una mano, ahora habría que pasarle la regla y seguir cargando hasta que esto quede parejito. Algo muy importante, yo abajo le doy cerecita hasta el final. ¿Por qué? Porque me protege mejor de la aislación. Acá tiene capa aisladora, así que me quedo tranquilo. Como podés ver, tiene ahí, se ve clarito el cemento. Estoy seguro que tiene otra más abajo en el hormigón y ya sale las hiladas de cal. Entonces yo lo que estoy haciendo con la faja, estoy empalmando horizontal y vertical. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, para mí, la prevención mejor es cargar hasta el final. Lo mismo vamos a hacer con el reboque. Las últimas 2 o 3 hiladas, cerecita hasta el final. Este va a ser un grueso fratachado. Luego se pinta. Por ese tema no hay problema, porque en última instancia le pasaremos una capa muy finita de reboque grueso y lo fratachamos. Pero sería la mayor parte con hidrófugo. Bueno, yo iba a hacer una faja para mostrarte, pero creo que no va a ser necesario. Ahora la voy a terminar de cargar y vamos a ver el resultado final. Y te voy a explicar una cosita más en el final del video, para que ya quede bien claro el tema de cómo se hace una faja para reboque exterior. Para terminar con este video, acá como te voy mostrando, ya le cargamos con cerecita hasta el final y la faja ya está prácticamente terminada. ¿Por qué no la terminé y dejé, por ejemplo, esto o esto o esto? Si vos la faja la dejás ahí y no la terminás, lo que te va a pasar es que cuando pases la regla se te va a hundir donde falta faja, ya sea un poquito, y te va a marcar en toda la pared la raya, va a quedar hundido. Ahora, unos puntos importantes antes de terminar. Fíjate que al ir más gruesa, cada vez se me ensancha más la parte de la cal. Entonces, muy importante expandirse por lo menos 5 centímetros para cada lado. Acá me quedó un poquito corta la cerecita, ¿sí? Pero yo básicamente te quiero mostrar, después lo arreglaré. Y ¿por qué lo hago yo con faja? Porque me brinda la seguridad de que esto va a quedar a plomo derecho una vez que se seca bien de un día para el otro o 2 días dejado secar. Me brinda la seguridad de que la pared no se me va a torcer. Si yo le pongo un caño, muchos le ponen caño de luz, algunos le ponen una madera, corres el riesgo de que al ser el caño de luz, por más que sea un hierro, es una chapa fina, tiende a pansearse, a doblarse, ¿ok? Entonces corres el riesgo que te quede un pozo. Si querés hacer algo bien derecho, algo bien prolijo, yo recomiendo la faja. Así que bueno, espero haberlo podido ayudar, espero haber sido claro como expliqué cómo se hace una faja para reboque exterior. En el próximo video vamos a hacer reboque grueso exterior con cerecita, así que activa la campana de notificaciones, que en próximos días estaré bajando ese video. Espero haberle podido ser de ayuda y nos vemos pronto.